Hola, yo soy Pedro. Hola, yo soy Susana y os invitamos a pasear con nosotros Mientras os contamos una historia de la Biblia actualizada al siglo XXI. ¿Os venís? ¿Os venís? Buenos días a todos. Vamos a pasear, venid conmigo. Esto es una historia de celos, una historia de problemas familiares, de infidelidades, tráfico humano, una historia de venganza, una historia de luchas de poder, todos los ingredientes para hacer una novela al más puro estilo de lo que se da mucho allí en Latinoamérica, ¿no? Por televisión. Hay un hombre, vamos a pensar así, enseguida identificarán la historia, pero da igual, que tenía su mujer preferida, entre comillas, pero también tenía otras mujeres. Eso entre los ricachones es algo normal, por desgracia. Bíblicamente sabemos que no es correcto. El problema es cuando empiezas a tener hijos con uno, con otra, con la otra, porque hoy en día se habla de la poligamia progresiva. Me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a divorciar, tengo hijos con la primera, con la segunda, con la tercera, y eso es poligamia progresiva. En la época bíblica, bueno, pues no era progresiva, sino que era simultánea, y eso no quiere decir que esté bien. El caso es que cuando tienes hijos con más de una mujer, enseguida vienen los problemas de herencias, de celos, de quién lleva el negocio de la familia. Bueno, pues este hombre era muy rico, tenía varias esposas y el negocio familiar lo llevaban entre todos. El problema es que el hijo favorito era el único que tenía acceso a la Visa Gold, era el único que iba a París de viaje, a Cartier, para comprarse trajes, mientras que los demás lo que hacían era asistir o atender todos los negocios familiares. Uno se hacía cargo de los restaurantes, otro se hacía cargo de las tiendas, de los talleres, de los hoteles, y cada uno se hacía cargo de una zona. Sí, y sudaban y trabajaban como desgraciados, como se suele decir. Entonces, claro, eso es un poco no sé, es injusto. Ver que tu hijo, con todos los derechos, con todo el derecho hereditario, con todo el derecho a todo, tienes un hermano o un hermanastro que se pasea en auto caro, que va con trajes caros, que va con la tarjeta Visa Gold, comprando por todos los lugares y encima va presumiendo, pues hombre, eso tiene que hacer que más que es rabia y no te cae bien. Bueno, pues si encima a eso le añades que el padre enviaba al hijo preferido con su Ferrari a visitar los hoteles y los restaurantes a ver cómo iba el negocio, ¿me podéis decir cómo se sentían los otros muchachos? Pues evidentemente, yo no sé tú qué piensas, Susana. Pues que la diferencia que hacían los padres era muy grande entre los hijos. Y eso, pues sabemos que genera siempre problemas en la familia. Eso causa, pues eso. Celos, envidias. Efectivamente. Odio. Bueno, pues la cosa llegó a tal punto, en esa situación, en ese drama, pasó ya la segunda temporada de la serie televisiva, que se ponen de acuerdo todos los hermanos y dicen, la próxima vez que venga este tipo con el Ferrari, le quitamos las llaves, lo encerramos en una nevera dentro de un restaurante y ya veremos lo que hacemos. Igual lo matamos, porque no puede ser. El hermano mayor, que tenía un poquito más de sentido común, convenció a los otros hermanos de que no lo mataran, sino que lo metieran en una nevera, en un frigorífico, a ver qué es lo que hacían. Bueno, yo me imagino que ya habéis identificado la historia, pero dejadme que siga contando. En ese momento pasaban por el Bronx, gente muy mala, gente que se dedicaba a negocios turbios. Cuando digo negocios turbios, sabéis que se busca mano de obra barata. Hoy en día todavía existe la esclavitud y el tráfico humano sigue existiendo. Entonces decidieron, mira, si al tipo este lo metemos dentro de la cadena de tráfico humano, de esclavos, desaparece, porque este lo van a exportar a diferentes continentes dentro de un contenedor en un barco sin pasaporte y acabará posiblemente en un taller clandestino de ropa en Nueva York o en algún lugar trabajando atado a alguna mesa, a algún taller. Ya se van haciendo un poquito la idea y eso es lo que hicieron. Y entonces vemos que este muchacho pasa de estar, como se suele decir, pasándose en un Ferrari a verse dentro de un contenedor. Uy, un bicho. Acaba de pasar uno. Se ve dentro de un contenedor, en un barco, yendo hacia, digamos, Estados Unidos, a Nueva York, para acabar en el puerto, vendido a un taller clandestino de ropa. Despojado absolutamente de todo. Sí, ni pasaporte, ni visa, ni derecho,
ni nada de nada. ¿Ya se van situando? Vale. Resulta que, como en muchas series de televisión hoy en día en Netflix, los grandes negocios turbios de los bajos fondos, siempre hay cabezas próximas al gobierno que están ahí manejando. Y eso lo saben. O sea, ¿quién está detrás de los grandes negocios turbios? No son los cárteles, son gente dentro del gobierno que no es directamente el primer presidente, la primera dama, ni nadie de eso, son segundos, terceros de a bordo que gestionan todo eso. Que se lleva muchísimo dinero. Y que llevan mucho dinero. Pues había uno de esos que estaba supervisando la descarga de material humano y dijo, mira, este chico me lo quiero llevar a mi casa. Y se lo llevó a su casa para su servicio. Yo me imagino que lo vería fuerte, lo vería... No sé, bien parecido, claro. Bien un chico, parecido, sin... imagínate tú, que eres rico, estás viendo descargar esclavos de un contenedor de un barco y de repente viene uno... Claro, que tú ves, percibes que está conduciendo un Ferrari, que ha estado acostumbrado a llevar una Visa Gold, en fin. Estaría bien vestido, porque estaría bien vestido. O lo que le quedara. Entonces algo llamaría la atención a ese hombre para que dijera, mira, este yo me lo voy a pillar, pero ya no para el taller clandestino, sino para mi servicio personal. Claro, ahí entra la siguiente temporada, ya vamos con la tercera sesión, la tercera temporada de la serie. Y es cuando la mujer rica, bien peinada, zapatos de tacón alto, joyas por todos los lados, abrigos caros, la esposa de este señor, se fija que ese muchacho efectivamente es bien parecido. Y ahí es donde se desata todo lo que se tiene que desatar. Finalmente este muchacho rehúsa serle infiel a su propio jefe, a pesar de que él está dentro de un marco de ilegalidad, como inmigrante ilegal. Esto es como la mafia, la pena es la muerte. Tú eres lo que menos vale, pero algo habría ahí en ese muchacho que ese traficante, digamos, escondido, pero que de cara al público es un funcionario, decide denunciarlo como inmigrante ilegal y acaba en en una cárcel, un centro de deportación. Luego ahí empieza el tráfico de influencias. Menuda historia, ¿verdad? Ese tráfico de influencias empieza con lo que en España se conocen las cloacas del Estado, es decir, los asuntos turbios dentro del gobierno, lo que nadie va a sacar en la prensa, cómo el presidente de un gobierno manda a ciertas personas a la cárcel porque han desobedecido ciertas órdenes que no se pueden hacer públicas. Los asuntos turbios se entierran dentro del palacio, dentro del gobierno, y acaban en la misma cárcel que este joven. Imagínense, lo peor de lo peor, precisamente porque este joven era un inmigrante ilegal y aquello no quería que se supiese. En definitiva, por H o por B, un buen día hay un problema con el presidente de los Estados Unidos, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el más rico del mundo, con el ejército más poderoso. Se acuerda uno de estos funcionarios del joven que está en la cárcel y decide llamarlo para ayudar al presidente. Digamos que, no voy a poner nombre, ¿sabéis que este joven acaba siendo vicepresidente de los Estados Unidos? Acabo de saltarme muchísimo, acabo de llegar a la última temporada prácticamente, como aquel que dice. ¿Os imagináis cómo es posible que un chico rico, que ha estado privilegiado por su familia, que ha hecho las cosas... Bonjour, monsieur. Dos. Que ha hecho las cosas, digamos, incorrectas, a pesar de que él tenía todo el derecho del mundo, pero también lo tenían sus hermanos? Acaba en lo peor de lo peor, porque hoy en día yo creo que no hay clase más baja en ninguna parte del mundo que un esclavo ilegal, que el tráfico humano. Y de ahí llega a ser el vicepresidente de los Estados Unidos, la segunda persona más poderosa del mundo. Bueno, pues evidentemente hace rato que ya habéis identificado que estoy hablando de la historia de José y de sus hermanos. Pero tal y como la he contado, aunque es un poco más moderno, más adaptado a hoy en día, sí que es cierto que quisiera hacer una relectura desde todos los puntos de vista posibles. Por ejemplo, cuando he empezado a hablaros de los hermanos de José, es cierto que ellos eran hermanastros, pero también es cierto que ellos se sentían justificados y en derecho a quejarse y menospreciados. ¿No te parece, Susana? Sí, porque el trato era completamente diferente entre el menor y todo el resto de hermanos, ¿no? Entonces ellos querían hacer justicia propia, vamos a decirlo así. A ver, poneros vosotros. Estáis trabajando, dejando la piel por mantener un negocio familiar en marcha. Encima vuestro padre es rico. ¿Sois vosotros los que estáis saliendo a trabajar todos los días para mantener, no uno, varios hoteles, varios restaurantes, varios negocios a flote, y cada hermano o cada hermanastro se encarga de uno? Sois los que están ahí peleándose con el cocinero, con el camarero, con el que os suministra los alimentos. Y sin embargo viene el hijo favorito en un Ferrari
Pues hombre, yo sinceramente no creo que le cayera muy bien a los hermanos todo eso. El problema es que a veces contamos las historias, aquí hay un tronco en el suelo, a veces contamos las historias muy sesgadas, no nos metemos en las zapatillas del otro, en las sandalias del otro y no hacemos un roleplay, es decir, no jugamos el rol del otro. Yo me meto en la piel de alguno de esos hermanos, de los otros hermanos de José, y ¿qué queréis que os diga? Yo me enfadaría, y me enfadaría mucho, y con razón. El problema es qué hacemos con nuestros enfados, con nuestras situaciones. El problema es cuando decidimos tomar la justicia, como ha dicho Susana, por nuestra mano. ¿Nos da derecho las circunstancias a actuar mal? Ese es el problema. Quiero decir que todo el mundo tiene razón en algo. Todo el mundo se equivoca en algo, excepto Dios. Es así de claro. Y a mí me hace pensar precisamente que hasta qué punto mis circunstancias justifican mis acciones. Porque aunque los hermanos de José tuviesen derecho y razón a estar enfadados, eso no justifican que le quitaran el Ferrari, la visa y lo metieran dentro de una nevera en un restaurante para luego venderlo a un traficante de esclavos. Es que ese es el problema. Podrían haber actuado de otra manera. Exacto. Podrían haber hablado con su padre y haber hecho huelga, ¿no? Por ejemplo. Hay mil maneras de hacer las cosas, pero a veces nosotros intentamos atajar, buscar atajos, como el camino donde estoy yo ahora, que es muy pequeñito, muy estrecho, no lo veis aquí en medio del bosque, y los atajos pues pinchan. Yo ahora mismo me estoy pinchando con las zarzas. Sí, vete tú delante, Susana. Pero no funciona. Por otro lado, siempre ponemos a José en el altar, el chico ideal, a la izquierda, cariño. Ponemos a José como el muchacho modelo ideal, el chico que, en fin, soñador, bendito de Dios y... Perdonad, benditos de Dios eran todos. No os olvidéis que son las 12 tribus de Israel. Ellos han seguido siendo parte de la nación de Israel a pesar de todo eso. Ellos también han sido bendecidos. Y, en fin, han continuado como siendo las 12 tribus, no solamente Judá, aunque luego más adelante con las guerras civiles eso cambiaría. Pero, ¿me seguís la historia? José tampoco era tan santo, porque él bien que se pavoneaba de que le iban a adorar, de que las estrellas caían, las espigas se doblaban. Era un muchacho que presumía de su posición de privilegio. Dicho esto, me gustaría intentar analizar el rol del padre también, por otro lado, ¿no? Hasta qué punto yo, que soy padre, me puedo equivocar favoreciendo más a un hijo que a una hija o a otro, que no lo sé. Atención a cómo tratan a sus hijos el día que eso llegue. No es fácil hacer estas cosas porque uno se equivoca, incluso sin darse cuenta. Pero los efectos de esos errores pueden ser muy grandes y afectar a varias generaciones. Yendo un poquito más adelante, los hermanos estaban equivocados en su decisión, pero no estaban equivocados en la situación. Ellos tenían derecho, entre comillas, a estar enfadados. Como dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. El problema es lo que viene después del pero. Ellos se equivocaron. Igualmente ocurrió con José, pero a la inversa. Él parte de una situación, no vamos a excusarlo diciendo es que fue su padre, ya, pero cada uno es responsable en darse cuenta de, bueno, ¿y por qué yo no trabajo tanto como mis hermanos? Claro, él también podía elegir, él se daba cuenta del trabajo que hacían sus hermanos y de su posición privilegiada y tampoco hizo nada al respecto. Exacto, y lo único que hacía era pavonearse, presumiendo de algunas cosas. Su padre sabía, y a veces le decía, oye, no vayas diciéndole todas estas cosas a tus hermanos que te van a dar pa'l pelo. Y efectivamente, le dieron pa'l pelo y pa'l pasaporte y para todo. Entonces, identificad a veces, cuando las cosas no van bien, que el ego no nos crezca demasiado. Porque cuando las cosas no van bien y empieza el ego a subirse, como decimos ahí en España, se nos sube el pavo a la cabeza, sin querer, no solamente estamos diciendo yo soy bueno, sino estamos diciendo yo soy mejor que tú. E indirectamente lo que la otra persona, la lectura que está teniendo es tú eres peor que yo. Es decir, le estoy diciendo, tú no eres nadie, yo soy el favorito. Por lo tanto, al decir yo soy el favorito, estoy diciendo, tú eres una porquería. Quiero decir que a veces nuestro lenguaje, y pensad en esto también, esto es otra perla para reflexionar, nuestro lenguaje nos lleva no solamente a afirmar cosas en positivo hacia nosotros, sino en el momento que haces eso estás por omisión o elípticamente hablando, afirmando cosas negativas de los demás. Y eso duele y duele mucho. Y el problema es que como tú no lo has verbalizado, no te has dado cuenta de que el otro lo ha entendido de esa otra manera. Dicho de otra manera, si yo estoy diciendo esto está salado, estoy implícitamente también diciendo esto no está dulce, o esto no está amargo, o esto no está bueno. No está bueno. Hay muchas cosas que no decimos con esa frase, pero que sí estamos diciendo.
Por eso tenemos que ser exquisitos a la hora de saber reaccionar y disfrutar, entre comillas, y gestionar los momentos positivos de la vida. No, y no solamente el lenguaje verbal, también el lenguaje físico, la expresión, nuestros actos, es todo un lenguaje, no solamente el verbal, ¿no? Así que, como digo, no estoy justificando que a José se lo vendieran y que lo quisieran matar, para nada, eso fue un error en la decisión de cómo reaccionar a una situación injusta, porque la situación era injusta, por supuesto, pero no para José, sino para los demás. Fue un error decisional de los hermanos de José. Y por otro lado, bueno, en fin, José, cómo se le invirtieron los roles. Sí, me quería apuntar una cosa, fijaros bien cómo el hermano mayor hizo presión para que no lo mataran. Y el resto de los hermanos querían realmente matarlo. Entonces, reflexionar, porque a veces la presión de grupo puede llevaros también a cometer decisiones equivocadas. El mayor tenía que haber dicho no vamos a hacer nada con mi hermano. Bueno, sí, es verdad. Pero la presión de grupo a veces hace mucho. Aún así, también aprovecharon que el mayor se había ido un momento también. Y cuando regresó ya lo habían vendido. También. Pero igual tenía que haber sido más firme, por eso Rubén no cuenta entre las otras y Rubén ha sido sustituido por una de las dos tribus de los hijos de José. Bueno, en fin, pero eso es otra historia. Y por último, es precioso el bosque donde estoy, mirad. Es que realmente es bonito. Me gusta que vengáis conmigo a pasear por aquí, por el sur de París. Bueno, y lo otro que quisiera subrayar para terminar es, después de una historia tan torcida, tan oscura, de celos, de envidias, de venganzas, donde todo el mundo tiene su justificación, porque cuando uno escucha, como decía Alejandro Magno, sabéis que Alejandro Magno, cuando alguien venía a quejársele de un problema, se tapaba una oreja y escuchaba lo que decía. Y entonces la gente le preguntaba, ¿por qué se tapa la oreja? Y dice, porque esa es la reserva para la otra versión. Entonces cuando venía la otra parte se tapaba la otra oreja. Y es verdad, siempre hay que escuchar las dos versiones de la historia. El tema es que, como humanos, nos equivocamos a la hora de juzgar y actuar en consecuencia. En las decisiones, esos son los problemas. Bueno, quitando eso, y la idea que a mí me gusta más de la historia de José es que Dios tiene tantísima paciencia, es tan bondadoso y es tan bueno que a pesar de que cometemos graves errores, por supuesto, cada uno lo justifica a su manera. Para ellos estaba más que justificado, aunque luego el dolor pesaba mucho, ¿no? Cada uno de los hermanos. A pesar de todo, fijaos cómo Dios reconduce todas las circunstancias y se apoya en las piedras que vamos nosotros dejando en el camino. Nuestros errores son como piedras que se van cayendo en el camino y Dios aprovecha esas piedras que vamos nosotros dejando aparentemente aleatoriamente, que son nuestros errores, para Él, en base a esas piedras que son nuestros errores, construir un nuevo puente que dibuja una nueva ruta diferente. Bueno, pues toda esa historia de una lucha familiar que suena más bien a algo de la mafia italiana en Nueva York, Dios la convirtió en una oportunidad para, más allá de una novela televisiva de una familia rica con negocios, convertirlo en un proyecto de rescate a la humanidad, de ayuda humanitaria y de salvar a millones de personas de morir de hambre. ¿Os dais cuenta? Y no solo eso, sino que de ahí, de ese primer conflicto, salieron los 12 pilares que sentaron las bases de un país que perdura hasta hoy en día, que se llama Israel. Así que hay mucho que reflexionar en esa historia, por supuesto que sí. Pero lo que quiero, la idea principal me gustaría, no sé, luego tú, Susana, si quieres terminar con una idea, es que yo me justificaré siempre, o sea, siempre encontraremos justificación a nuestras acciones, aunque sean erróneas. Siempre hay una justificación, no hay nadie que diga, lo he hecho mal conscientemente, es muy difícil que alguien llegue a decir eso. Siempre vais a encontrar una justificación para vuestros errores. Siempre, siempre. El problema es que a pesar de que eso ocurra, y en el momento que te des cuenta de que efectivamente ha sido un error, no te hundas, porque Dios ya sabía que ibas a cometer ese error y había hecho previsión. Muchas cosas no las podrás volver a cambiar jamás en tu vida. Pero a pesar de todo, confía, porque de una historia familiar puedes acabar haciendo una historia que escriba de nuevo el curso de la humanidad, como fue el caso de José. Dios puede hacer cosas diferentes, nuevas, maravillosas, que van mucho más allá de tu pequeño ámbito de influencia de cuando metiste la pata por primera vez. Sí, la verdad es que la historia de José en realidad es una historia de esperanza, ¿no? Para enseñarnos de que aunque cometamos la pata, aunque nos equivoquemos y no sepamos cómo continuar,
si seguimos siendo fieles a Dios, Él va a enderezar nuestro camino hacia algo que puede ser maravilloso, ¿no? Puede cambiarnos realmente. O sea, que creo que es una historia de esperanza, Pedro. Sí, sí. Toda la Biblia nos habla de una historia de esperanza, aunque la gente se centra solamente en plagas, en pestes, en castigos, en cosas negativas. No, esas son consecuencias que Dios encuentra, igual que nosotros en el camino, y que a veces nosotros las causamos y Dios se las encuentra porque yo las he causado, pero que a pesar de que están ahí, Dios las indica, no para que nos focalicemos sobre eso, sino para decir, bueno, a pesar de esos problemas, yo voy a reescribir la historia contigo. Así que ánimo. ¿Vais a cometer errores en la vida? Os aseguro que sí, muchos. Yo los sigo cometiendo, pero no dejo que me hundan, porque yo sigo adelante, sabiendo que Dios escribe recto por encima de mis errores y, por supuesto, aprender para no volver a cometerlos. Un beso y un abrazo. Un besito.